Levítico, capítulo 27. El Señor habló nuevamente a Moisés, entregándole instrucciones finales que cerrarían el libro de Levítico. Este capítulo, aunque a primera vista parece menos dramático que los anteriores, contiene una profundidad espiritual importante. Trata sobre los votos, las ofrendas consagradas y todo aquello que una persona prometía voluntariamente al Señor. Aquí se detalla cómo debía cumplirse lo prometido, cómo valorar lo ofrecido y cómo rescatarlo cuando fuera necesario. Nada que se ofrecía a Dios quedaba en un terreno incierto, todo voto tenía un peso real, y Dios mostraba cómo administrar la santidad con justicia, claridad y responsabilidad. Dios dijo a Moisés que hablara a los hijos de Israel y les explicara que, cuando una persona hiciera un voto especial al Señor, comprometiendo el valor de una vida, debía establecerse una valoración según ciertos criterios. Esta valoración no consistía en poner precio a la vida humana, pues ante Dios ninguna tiene precio, sino en determinar un equivalente económico para sostener el santuario, de acuerdo con la capacidad productiva y la edad de la persona ofrecida. Era una forma ordenada de administrar los votos sin caer en exageraciones o abusos. Para un hombre adulto, en su plenitud de fuerza, el valor sería el más alto. Para una mujer, también adulta, el valor se establecía ligeramente inferior, según el trabajo físico esperado en aquella sociedad antigua. Los adolescentes tenían un valor distinto, más bajo que el de los adultos pero mayor que el de los niños. Los niños pequeños y los ancianos también tenían su valoración correspondiente. En todos los casos, el propósito no era disminuir la dignidad de nadie, sino ajustar el voto a la capacidad real de la persona, sin permitir que los sentimientos o el fervor religioso llevaran a decisiones imposibles de cumplir. Si la persona que hacía el voto era pobre y no podía pagar la valoración establecida, entonces el sacerdote debía intervenir. De manera compasiva, él reduciría el monto según las posibilidades reales del votante. Dios no deseaba que un voto se convirtiera en una carga insoportable ni en una fuente de desesperación. El voto debía nacer de un corazón sincero, no de una miseria opresiva. Si alguien ofrecía un animal como parte de un voto, un animal que pudiera presentarse en sacrificio, entonces ese animal quedaba consagrado y ya no podía cambiarse por otro. Ni podía reemplazarse uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si alguien intentaba intercambiarlo, entonces ambos animales quedaban santos para el Señor. Con esto, Dios enseñaba que lo ofrecido voluntariamente tenía un valor inviolable, la integridad del voto importaba tanto como su contenido. Pero si alguien ofrecía un animal impuro, uno que no podía presentarse como sacrificio, ese animal podía ser rescatado mediante un pago. El sacerdote debía valorarlo, teniendo en cuenta su condición, y si el dueño deseaba recuperarlo, debía pagar el valor fijado más un quinto adicional. Este añadido enseñaba que rescatar algo consagrado no era un acto trivial, había un costo que recordaba el compromiso tomado con Dios. También podía consagrarse una casa al Señor. En este caso, el sacerdote la evaluaba según su valor real. Si el dueño quería recuperarla, debía pagar su valor junto con un quinto más. Del mismo modo, una persona podía consagrar un campo de su posesión. El valor dependía de la cantidad de siembra que la tierra pudiera producir, en especial, cuánta semilla de cebada se necesitaría para cultivarla, y la cifra se ajustaría según los años restantes hasta el jubileo. Si faltaban muchos años para el jubileo, el valor era mayor, si faltaban pocos, el valor disminuía, porque la tierra retornaría a su dueño en el jubileo de todos modos. Si el que consagraba la tierra deseaba recuperarla, debía pagar el valor asignado más una quinta parte. Pero si decidía no rescatarla, o si la vendía a otra persona después de consagrarla, entonces no podría recuperarla. Cuando llegara el jubileo, la tierra quedaría consagrada para siempre, como campo dedicado al Señor, propiedad de los sacerdotes. Por otra parte, si alguien consagraba al Señor un campo que no formaba parte de su herencia familiar, es decir, un terreno adquirido temporalmente, el sacerdote debía valorar ese campo según los años que quedaran hasta el jubileo. En ese momento, la tierra regresaría a su dueño original, por lo que el voto no podía alterar la herencia que Dios había establecido para cada familia. Había cosas que no podían venderse ni rescatarse bajo ninguna circunstancia. Si alguien consagraba irrevocablemente algo al Señor, ya fuera persona, animal o campo,
aquello quedaba absolutamente apartado. Estas cosas consagradas de manera total se llamaban anatema, y no podían ser usadas para ningún propósito común. Lo ofrecido en esa categoría pertenecía de modo definitivo a Dios. De forma similar, había cosas que ya eran del Señor y no podían incluirse en un voto voluntario. El diezmo de la tierra, de los frutos, del grano y del ganado, ya era propiedad del Señor. No era algo ofrecido voluntariamente, sino un reconocimiento obligatorio de que Dios era el dueño de todo. Si alguien deseaba rescatar parte del diezmo, debía hacerlo pagando el valor correspondiente más una quinta parte adicional. Cuando se trataba de diezmar el ganado, cada 10º animal que pasaba bajo el cayado del pastor era para el Señor. No se podía escoger ni cambiar un animal bueno por uno malo. Si alguien intentaba cambiarlo, ambos quedaban consagrados. Estas últimas palabras sirven como un cierre solemne al libro de Levítico. Después de largos capítulos sobre leyes, sacrificios y orden social, este capítulo recuerda que el pacto también incluye la responsabilidad voluntaria del creyente. Lo que se ofrece a Dios, ya sea por voto o por obligación, debe manejarse con integridad y reverencia. Reflexión. Levítico 27 puede parecer técnico, pero es profundamente revelador acerca de la relación entre Dios y su pueblo. En primer lugar, muestra que Dios toma en serio la devoción voluntaria. No obliga a nadie a hacer votos, pero si alguien los hace, enseña que deben cumplirse con responsabilidad. La fe no es emocionalidad momentánea, sino compromiso sostenido. Las valoraciones establecidas para personas, animales y campos no tenían el propósito de poner precio al valor de la vida, sino de asegurar orden, justicia y realismo en lo que se ofrecía. Dios no desea votos impulsivos, promesas exageradas o compromisos imposibles de cumplir. Su intención es que el corazón sea sincero y que la ofrenda sea responsable. El hecho de que el sacerdote deba ajustar el voto de una persona pobre revela la compasión de Dios. Él no desea que un voto sea un peso insoportable, ni que la pobreza se convierta en una barrera para adorar. Cada ajuste económico está marcado por justicia y misericordia. La enseñanza más profunda es que lo consagrado al Señor tiene un carácter sagrado, ya no pertenece al mundo común. La vida, la tierra, el fruto, todo lo que el ser humano tiene, puede ser devuelto a Dios como reconocimiento de su soberanía. El diezmo, por su parte, recuerda que el Señor es proveedor de todas las bendiciones, y que la gratitud debe expresarse no solo con palabras, sino también con actos concretos. Levítico 27 finaliza el libro reafirmando la santidad del pacto y la responsabilidad del creyente. Después de explicar cómo acercarse a Dios, cómo vivir en comunidad y cómo guardar la pureza y el descanso, el libro termina llamando a un compromiso voluntario, fiel y reverente. Es una invitación a que cada acto de devoción sea coherente, honesto y lleno de significado. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.